Buenos días a todos. Parece que estamos de obra, ¿no? Gloria a nuestro Señor, que estamos de obra. Bueno, pues en esta mañana me gustaría compartir con todos vosotros también otra obra que se realizó hace algo así como 2500 años. Una obra que encontramos en el libro de Esdras y, por supuesto, estoy hablando de la reconstrucción del templo de nuestro Dios. Y vamos a ponernos un poquito en la situación, porque digo, bueno, ahora que estamos de obra, qué mejor que hablar de una obra que hemos visto en la Biblia, ¿no? Y cómo salió y qué pasó y todas esas cosas. Entonces nos vamos a poner un poquito en contexto y entonces vamos a ponernos cómo sucedió esto. La ciudad de Dios, Jerusalén, y su casa, su templo, donde él habitaba, donde él moraba, con poder y con gloria, pues fue destruida por Babilonia en el 587, yo es que para las fechas las tengo que apuntar, antes de Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué razón fue destruido el templo? ¿Por qué razón fue destruida Jerusalén? Por el pecado. El pecado de Judá, el pecado de Israel, el pecado de Benjamín, el pecado de los levitas, de los sacerdotes. Se habían ya corrompido tanto que aceptaron a otros dioses, que aceptaron otra moral, otra manera de ver la vida, otra manera de establecer justicia, y renegaron de su Dios, renegaron de la enseñanza de Yahvé, de Jehová de los ejércitos, su Dios. Digamos que el listón del pecado había subido tanto que Dios quitó su protección, porque como Dios es santo, ya no podía haber tanto pecado, no podía haber tanta corrupción, y Él quitó su protección, su cuidado, y son derrotados por Babilonia, por los babilonios. Y a pesar de las advertencias que le había dado Dios, a pesar de que había mandado un profeta, otro profeta, ellos seguían ahí, a pecar, porque eran cabezones. Porque los humanos somos cabezones. Y a veces no sabemos dejar el mal, ¿no? Y Jerusalén, la consecuencia fue que Jerusalén fue destruida completamente y los pocos habitantes que quedaron fueron llevados a Babilonia, fueron llevados cautivos. Pero ¿sabéis? Dios es el que escribe la historia. Dios interviene en la historia. Y en el año 539, o sea, casi 50 años después, cae Babilonia bajo el imperio persa y el rey Ciro se levanta y proclama que los judíos que lo desearan podían volver a Jerusalén y construir el templo, la casa de Dios. Es una historia de verdad apasionante, es una historia que yo la estaba leyendo, al principio no es un libro, Esdras es un libro que a lo mejor lo leemos muy así porque está como muy escondido, pero cuando lo lees y lo estás viviendo de alguna manera, porque ahora estamos de obra, pues te emociona y te gusta, te conmueve, ¿no? Entonces vamos a leer Esdras 1 y dice así: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese las palabras de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar, con plata, oro, bienes y ganado, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Y todos los que estaban en sus alrededores le ayudaron con plata y oro,
con bienes y ganado, y con cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. Y el rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén y lo había puesto en la casa de sus dioses. Los sacó pues Ciro, rey de Persia, por mano de Mitridates, tesorero, el cual los dio por cuenta a Sebasar, príncipe de Judá. Y esta es la cuenta de ellos: 30 tazones de oro, 1000 tazones de plata, 29 cuchillos, 30 tazas de oro, y así sigue, ¿no? Y dice, y todos los utensilios de oro y de plata eran 5400, todos los hizo llevar Sebasar con los que subieron del cautiverio de Babilonia a Jerusalén. Amén, qué maravillosa historia vemos aquí. Vemos que Dios, es curioso, me llama la atención, ¿quién fue quien despertó al rey Ciro? Dios. Dios despertó el espíritu. Dios le habló a Ciro, le despertó su espíritu y le despertó el espíritu también ¿a quién? A todos los que iban a edificar el templo, a todos los judíos que marcharon a edificar el templo. Todo esto había ya sido profetizado por Jeremías y Dios mueve los hilos de la historia una vez más para que su palabra se cumpla, para que su plan se cumpla. Porque Dios no solo conoce el futuro, no solo sabe lo que va a pasar, sino que Él determina el futuro. Daniel decía que Dios muda los tiempos y las edades, que quita reyes y los pone. Por eso no tuvo problemas para decir a través de sus profetas que 70 años después, cuando ellos se marcharon llorando, desolados, cautivos, iban a volver a edificar su templo. Amén, el Señor es maravilloso. Y aunque todos los hombres, todas las mujeres tomamos decisiones libremente, seguimos nuestros propios caminos, pero ¿sabéis una cosa? Sin saberlo, están colaborando o ejecutando el plan de Dios, el plan de reunir todas las cosas en Cristo y ponerlo bajo sus pies. Así, llegado el momento, se levantó Ciro y decretó que todo aquel judío que quisiera volver a Jerusalén, que lo hiciera y edificara acá, con una condición: tenía que edificar casa a Dios. No solo edificar la ciudad, sino edificar la casa de Dios. Y este decreto, ¿qué confirma? La misericordia de Dios con su pueblo, su fidelidad a su palabra. Él cumple sus promesas, Él cumple lo que promete. Hermanos, podemos confiar en nuestro Señor, podemos confiar en Dios y caminar a la luz de su palabra, porque Él es fiel, Él cumple sus promesas. Y yo creo que todos los que estamos aquí hemos visto las promesas de Dios cumplidas. ¿Amén? Amén. Es que ahora no oigo, yo me oigo, parece que estoy sola. Además ni os veo, porque esto está tan oscuro que apenas se os ve. Por eso debemos aferrarnos, cogernos al Señor y no a este mundo. Dicen que te pegan más que una lapa, ¿no? La lapa es como un crustáceo que se pega en la roca y no hay manera de arrancarlo. Y aunque está feo, a lo mejor el ejemplo, pero es así como debemos asirnos a nuestro Dios, como debemos agarrarnos a Él. ¿Por qué? Porque Él tiene promesa de bien para nosotros. Y además no solo Ciro les da permiso para que se marchen a construir el templo, sino que también les da provisión, les provee para el viaje. Y además le da todos los utensilios que el rey Nabucco, vamos a decirlo así, había robado del templo, Él los devuelve. Todo lo que era de Dios lo devuelve Ciro. No solamente lo que era de Dios, sino más. Porque le dice a los vecinos, ¿os imagináis la escena? ¿Os imagináis a la gente de Motril, el vecino de ahí al lado, que venga y diga, esta ofrenda para la obra del templo, ¿no? Pues tuvo que ser algo, yo que sé, grandioso, espectacular, como se dice ahora, como dicen los jóvenes, ¿no? Y así proveyó Dios, ¿no? Y Dios se agrada cuando hacemos cosas para Él. Y nosotros también estamos de obra y estamos arreglando nuestro templo, estamos arreglando la casa de Dios, ¿no? Y Dios va a proveer también. De hecho, está proveyendo ya. Y yo sé que hay gente que no viene a la iglesia
que está ofrendando también, como lo hicieron los babilonios, también está pasando ahora. Hay gente que no es cristiana y está dando dinero para arreglar la iglesia. ¡Amén! ¡Qué Dios tan maravilloso tenemos! Este Señor es, yo no sé, cuando te pones a pensar todas estas cosas, dice, Señor, tú fuiste fiel con Israel, fuiste fiel con tu pueblo antiguo hace 2500 años y estás siendo fiel con tu pueblo de Motril ahora en 2019. ¡Amén! ¡Qué alegría! ¡Qué aleluya a nuestro Dios! De verdad es que te pones a pensarlo y a mí se me pone el vello de punta y me emociono. Digo, ¿qué Dios tan grande tenemos? Porque es el Señor de todos nosotros. Bueno, vamos a ver la historia que yo me voy. Pero ¿sabéis una cosa? Aún viendo esta maravilla, no todos los judíos vuelven. No todos quisieron volver. Pero la verdad es que para la mayoría ellos ya no conocían a Jerusalén, eran nuevas generaciones. Ellos no tenían apego, no tenían, ¿no? Y claro, era una tierra desconocida, además estaba ruinosa. Y decían, ¿y qué pinto yo allí en Jerusalén? Con lo agustico que estoy yo aquí ahora, aquí en Babilonia, ¿a qué voy yo para allá, no? Y muchos se quedaron. Pero así es el llamado de Dios, así es el llamado del Señor a su pueblo. Tenemos que abandonar la seguridad, tenemos que abandonar la comodidad, las fiestas, los placeres, los deleites, cuando hay que hacer la obra de Dios. Y muchos hermanos, yo sé que han perdido muchas siestas, muchos raticos de tele y de sillón por estar aquí haciendo esto que tenemos hoy. Y van a seguir haciendo más, porque esto se va a acabar. Esto no se va a quedar así. Así que el llamado de Dios siempre es un desafío para nuestra vida, es un reto a nuestro egoísmo, a nuestra comodidad, al egocentrismo. Nos baja del trono en el que nos subimos, porque no nos pertenece el trono, porque el trono solamente le pertenece al Todopoderoso, a nuestro Dios, al Rey de Gloria. Y Dios exige sacrificios personales. El apóstol Pablo decía en Romanos 12, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis ¿qué? Vuestros cuerpos en sacrificio vivo, que es vuestro culto racional. Jesús mismo dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, coja su cruz y sígame. Hermanos, tenemos que dejar nuestras cosas, tenemos que dejar nuestra manera de ver la vida, porque nuestra manera de ver la vida es orgullosa y es egoísta. Tenemos que cambiar nuestros ojos, nuestra visión, ver con los ojos de Dios. Tenemos que decir, Señor, tú eres el Rey de mi vida, y sacarnos de nuestro mundo interior, de nuestro ombliguito, que nos gusta mucho mirarnos el ombligo. Y hacemos una prueba. ¿De qué color, pensad, de qué color venís hoy vestidos? ¿A que lo sabéis? ¿De qué color venís vestidos todos? Ahora te pregunto, ¿de qué color viene vestida la hermana que tienes delante o la que tienes detrás? ¿A que no te has dado cuenta? Entonces tenemos que dejar nuestro mirarnos. Es un ejemplo simple, pero quiero ilustrar con esto, que debemos de dejar de ilustrarnos, de meternos en nuestro ombligo, en nuestro mundo, que a veces parecemos autistas metidos en yo, porque hay un tú. Porque aparte de Rosy está María, aparte de María está Ani, aparte de Ani está Concha, y somos un nosotros, y tenemos que aprender a poner nuestra atención también en otras personas. Hermanos, el llamado de Dios es para valientes. Los que salieron del pueblo fueron los valientes, los que salieron de Babilonia y fueron a construir su ciudad, su pueblo. Es para valientes, es para las personas que entienden que vivir sin Dios no es vida, que ganarlo todo y no tener a Dios es perder la vida. Pedro dijo
A donde nosotros... perdón, es que con la alergia me estoy un poquillo ahogando. Pedro dijo, ¿a dónde vamos a ir si tú tienes palabras de vida eterna? ¿A dónde vamos a ir si el único que tiene palabras de vida eterna es nuestro Señor, es nuestro Salvador? Y sabéis, Pedro se estaba jugando su vida cuando dijo esto. Dios despertó el espíritu de muchos para edificar su casa. Despertó deseos de libertad, de vivir bajo su misericordia y su gracia, bajo su ley. Deseos de vivir en la presencia de Dios. Deseos de vivir donde está nuestro Dios. Y si queremos salir de la apatía, de la indiferencia que el mundo nos contagia, debemos tener el espíritu como despierto. Despierta. Tenemos que despertar, tenemos que edificar la casa al Señor para que Él habite. Y eso es lo que estamos haciendo. Amén. Dios es bueno, Dios es generoso. Su llamado siempre, siempre, siempre es para nuestro bien. Y Él nos va a dar los recursos para que podamos cumplir su obra, para que su voluntad sea hecha. Y su voluntad hecha la podemos hacer cuando deseamos hacerla. Porque si no deseo hacer la voluntad de Dios y voy como obligado, no la voy a hacer bien. ¿Y cómo se consigue hacer la voluntad de Dios con deseo y con ganas? Pues cuando reconocemos quién es, cuando reconocemos la grandeza de nuestro Dios, cuando reconocemos que le necesitamos, entonces va a haber un cambio interno, un cambio en nuestro templo interior, que es el que al Señor le gusta. Esto es precioso, pero al Señor que le interesa es tu templo interior. Cuando tú cambias tu interior, cuando hay ese cambio profundo en tu vida y en la medida que dejamos que el Señor sea el Rey de nuestra vida, que actúe en nuestras actitudes, que actúe en nuestras creencias y deseos, podremos hacer su voluntad con gusto. Esto es muy simple. Tú vas a llevar a un niño a una actividad y si no le gusta no va a querer ir. Va a ir por obligación, porque tú lo obligas. Pero si al niño le gusta el fútbol y tú lo llevas al fútbol, el niño va a ir contento, va a ir alegre y te va a obedecer. Entonces nos tienen que gustar las cosas de Dios, nos tienen que apasionar las cosas de Dios. ¿Y cómo nos apasiona? Conociéndole y quitando nuestro yo egoísta. Y por supuesto, respondiendo a su llamado. Dios nos está llamando, pero no todos atienden a este llamado. Como el pueblo de Israel, se quedaron allí, bien por comodidad, pero también bien por miedo. Porque lo nuevo, los cambios, nos dan miedo, muchas veces. Y nos quedan... Yo sé de personas que se han quedado paralizadas por el miedo. No han podido moverse por miedo, ¿no? Pero sabéis, el amor supera al miedo. Y el Señor dice que el amor echa fuera todo temor. No tengamos miedo. El amor de Dios es más grande que el miedo. El poder de Dios es más grande que el miedo. Esos se quedaron allí porque se paralizaron por el miedo. Pero, ¿sabéis? Otros dijeron, no me importa todo lo que tengo que pasar, no me importa que aquello esté en ruina. ¿Cómo va a ser lo mismo salir de mi casa que la tengo toda arregladica y meterme en un chambaillo? Vamos a ver. A veces ni chambao, me imagino que estaba todo tirado abajo, que estaba ruinoso. No temieron los peligros del viaje, que también los había, que no es como ahora que tú coges tu coche y en 3 horas o en 4 estás en Madrid. Ellos eran un pueblo entero, ¿imagináis? Y muchos irían andando, otros irían con carros, y había niños, y tardaron meses en llegar, ¿vale? El viaje fue largo. Tampoco temieron las dificultades, ni a los enemigos que los iban a atacar, ¿vale? Ellos dijeron, yo quiero edificar casa a mi Dios, quiero estar donde Él está. Puede que estés desanimado, puede que estés cansado, cansada. No pierdas la esperanza.
lo mejor está por venir. Es una frase que de una película, pero a mí me encanta. Y lo digo, me gusta decirla, me gusta repetirla. En otra predicación ya lo usé. Lo mejor está por venir, créelo. Amén. Amén. Y como te digo, el Señor va a renovar tus fuerzas. El Señor dice que nos va a dar fuerzas como de águila. Él va a fortalecer al cansado, ¿no? Merece la pena, de verdad, créeme. Merece la pena vivir el riesgo. Solo el Señor tiene palabras de vida y de vida eterna junto con Él. Y ellos comenzaron la obra, llegaron allí y en Esdras 3, el versículo 1 nos dice, no hace falta que lo busquéis, nos dice: cuando llegó el mes 7 y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre de Jerusalén. Se juntaron como un solo hombre. Comenzaron las obras del templo con una misma visión, con una misma disposición. Y lo primero que hacen cuando llegan, no lo voy a leer, es un libro muy interesante, leerlo en la casa. Lo primero que hacen es edificar el altar. Manea estaba hablando del altar, digo, mira, porque el altar, como todos sabemos, si no lo sabemos, os lo digo, era donde se hacían los sacrificios, era el lugar donde había un derramamiento de sangre para perdonar los pecados. Solamente a través de esos sacrificios podías ser limpio, podías entrar en la presencia de Dios, podías relacionarte con Dios. Entonces ellos llegan y lo primero que hacen es hacer el altar, ¿no? ¿Y qué sería para nosotros hoy hacer la casa de Dios? ¿Para que Él more en nosotros? ¿Qué pensáis? ¿Cómo haríamos hoy el altar? Que leemos esto y nos parece todo así, ¿no? Pero luego tenemos que aplicarlo a nuestra vida. Tendremos que ser como Cristo, pensar como Él, hablar como Él y actuar como Él. Esta es la visión de Dios para nosotros, que veamos a través de los ojos de Cristo. Y sería muy bueno que de vez en cuando todos nos paráramos y pensáramos: lo que yo hago, lo que yo pienso, ¿lo haría Cristo? ¿Lo que yo digo, lo diría Cristo? ¿Le gustará? Cuando estoy mirando a alguien y digo, madre mía, mira que está mal hecho, ¿tú crees que eso le gusta a Cristo? Yo creo que no. Tenemos que aprender a ver con los ojos de Cristo. Y no solamente tenían la misma visión, también tenían la misma actitud. La actitud que era de disponibilidad. Estaban dispuestos a dejar el sofá, a dejar la tele, a dejar el ordenador, a dejar el móvil, a dejar el fútbol y a trabajar, a esforzarse, codo a codo, hombro con hombro. Y en esto los evangélicos somos muy espirituales. Siempre mandamos a Dios a que trabaje, siempre. Viene una hermana y te dice: qué mes más malo llevo, no, mi marido está en el paro, estoy fatal, no sé qué, y tú le haces así, le das una manecilla, le dices: hermana, voy a orar por ti. Hermana, ora por mí, pero dame un litro de leche. Algo práctico. Es que tengo a mi madre muy mal, no puedo salir, no sé qué, no sé cuánto. Uy, tú no te preocupes, que yo voy a orar para que el Señor te mande la ayuda a domicilio. Y te pones a orar, claro que sí. Vale, ora, pero mientras ora, dile: mira, hermana, voy a quedarme un ratico con tu madre, o con tus niños, con quien sea. Vete y despéjate, date una vuelta. Y como eso, muchas cosas. Somos tan espirituales que queremos hacer nada más que orar y que sea Dios el que trabaje. No, tenemos que trabajar nosotros también. Entonces, a veces hay que dejar la espiritualidad a un lado. No digo dejarla, sino esa espiritualidad que os he contado. Y arrimar el hombro, las manos, los pies, porque así lo hicieron ellos. Y lo estamos haciendo, yo sé que muchos hermanos lo están haciendo, ¿no? Y me llama la atención que no empezaron
por hacer los cimientos o las murallas para protegerse de los enemigos, sino que hemos dicho, empezaron por el altar. Siempre se empieza a hacer los cimientos. Cuando se hizo esto, me imagino que empezaríais por abajo. Bueno, no empezaréis ahí, porque no podíais empezar por aquí. Tenía que estar lo de abajo hecho, ¿no? Y no, ellos empezaron por el altar, porque es el lugar de la santidad de Dios. Representa la necesidad de perdón y purificación que tenían. Por eso lo primero que hay que hacer es asegurar nuestra relación con Dios, la comunión, porque de ahí viene todo lo demás. Si estás bien con Dios, puedes estar bien con los demás. Todo puede marchar bien. Todo empieza entre Dios y tú y yo también, ¿no? Todo empieza entre Dios y nosotros. Tener una relación rica y viva con Dios es poner los cimientos de tu vida, es poder relacionarte con los demás correctamente. Tu relación con Dios refleja cómo estás tú. Tu relación con Dios se refleja en el trato con los demás. ¿Estás teniendo comunión con los demás? ¿Estás ayudando a los demás? ¿O por el contrario, estás murmurando, que nos gusta mucho el cotilleo? ¿O estás abandonando al hermano o a la persona a su suerte? Todos pasamos épocas así. No nos vamos a poner ahora todos muchos moños de que somos muy espirituales. Todos pasamos por épocas en las que nos desconectamos, nos desenchufamos, perdemos la onda con el Señor. Pero ¿sabes? Está solo a un clic para arreglarse. Hay que hacer clic y reconfigurarnos. Ahora se lleva mucho lo de reiniciarnos, reconfiguración, todas esas cosas, ¿no? Simplemente acerquémonos a Dios, pidámosle perdón y le decimos, Señor, perdóname, sin ti no soy nada, ayúdame, levántame. Y el Señor hace clip y nos levanta. Amén. Pero tenemos que apretar el botón. Tenemos que querer apretar el botón. ¿Y qué hicieron después de todo esto? Cuando ya tenían el altar hecho. El versículo 4, yo los voy a ir leyendo. Dice, celebraron asimismo las fiestas solemnes de los tabernáculos, como está escrito, y holocaustos cada día, con orden conforme al rito, cada cosa en su día, ¿no? Estaban tan agradecidos por la provisión de Dios, estaban tan emocionados con Dios, que cuando hicieron el altar, hicieron una fiesta. Hicieron la fiesta, recordaron la fiesta de los tabernáculos, que fue la fiesta que recordaba el cuidado de Dios en el desierto, cuando ellos estuvieron en el desierto. Y además no les faltó de nada. Si seguimos leyendo vemos que no les faltó de nada. Era una fiesta realmente apropiada, ya que estaban celebrando la provisión de Dios. Y si Dios quiere, nosotros también vamos a hacer una fiesta cuando esto se termine, ¿no? Y la verdad que la mayoría de las veces que hacemos algo, no tenemos casi nada. No sabemos ni cómo lo vamos a hacer. Y en este caso estamos haciendo esta obra, nos puede dar temor, porque podemos pensar, esto es una locura, somos una congregación pequeña, no somos ricos, no tenemos dinero, que el pastorcito es que está un poco loco y nos mira en el embolado que nos ha metido. Fíjate con el pastor qué cosas tiene, está un poquillo tocado, mira que es que es joven y la juventud es loca, ¿no? Podemos pensarlo, pero ¿sabéis cuál fue la experiencia de Israel? Que Dios provee. Y déjame decirte una cosa, y esto lo he escrito con mayúsculas, y lo voy a decir con mayúsculas. Las cosas de Dios salen adelante. Y esta obra va a salir adelante, porque esta obra es de Dios. Amén. Pues gloria a nuestro Dios. Aplauso al Señor. Y como digo, sigo con la historia. La verdad es que me da mucha emoción.
faltaban los cimientos. Hoy en día, los cimientos, ¿cuáles son los cimientos? La palabra de nuestro Dios. Todo debe de hacerse como ellos lo hicieron, con las medidas, con los materiales que Dios da. Los cimientos no podemos hacerlo con nuestras medidas ni nuestros materiales, sino con los suyos. No podemos adaptar la palabra de Dios a nosotros, en dos palabras, vamos. No podemos coger y hacer que la palabra de Dios se vuelva a nuestro beneficio, se vuelva a lo que nosotros queremos. No, tenemos que cimentarnos en ella, tal y como Dios habla, tal y como el Señor lo dice. Y cuando la obra de Dios prospera, todos vamos a estar contentos, todos vamos a tener gozo y va a brotar la alabanza de nuestro corazón, de nuestra vida. Y es curioso porque ellos, cuando terminaron los cimientos, dice, cuando los albañiles del templo, este es el versículo 10, de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de su ropa y con trompetas, y a los levitas hijos de Asaf con címbalos, para que alabasen a Jehová, según la ordenanza de David, rey de Israel, y cantaban alabando y dando gracias a Jehová, y diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, amén, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de las casas paternas, ancianos, que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos, se pusieron a llorar. Mientras otros daban júbilo, daban gracias, otros lloraban, había sentimientos encontrados. Unos habían visto la gloria del templo y ahora veían que no iba a ser igual, a lo mejor lloraban por eso, o a lo mejor lloraban también de gozo. Pero todos alababan al Señor. Cuando hay buenos cimientos, brota la alabanza a nuestro Dios. Y todo está muy bien, todo está muy bonito, pero seguimos adelantando en el libro. Vemos el gozo, vemos el pueblo, el templo casi hecho. Pero ¿sabéis una cosa? Cuando la obra de Dios prospera, los enemigos del Señor también se despiertan. Y se levantan contra la obra. Y ahí no voy a decir solamente lo bueno, también hay que decir la otra parte. Hay que ser honestos, ¿vale? Y no podemos solamente ilusionarnos y decir, ¡oh, qué bien! Que el Señor... El enemigo está ahí. Y el enemigo no le gusta lo que está pasando. Y para vergüenza nuestra, muchas veces el enemigo lo tenemos dentro. Hay dos enemigos. Nosotros y los de fuera. Si miramos la historia de la iglesia, vemos que por falta de madurez muchas veces, por no sé cómo decir, exceso, sobreabundancia de egoísmo, de egocentrismo, de orgullo, la iglesia se ha dividido muchas veces, en muchas iglesias, y hemos perdido recursos, hemos perdido testimonio, hemos perdido fuerza. Nadie nos escucha si somos como todos ellos. Si yo soy igual que la persona que está en la calle, si yo me relaciono... Es como los partidos políticos, se matan unos entre otros. Y a veces en la iglesia nos matamos una entre las otras. Nos disputamos miembros. Queremos arrancar miembros de una iglesia de la otra. Es feo, da vergüenza, pero es real. Y hay que decirlo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hay que salir de ahí. Y hay que amarnos. Hay que amarse. Amar al hermano, ayudarle en lo que podamos. Aunque no venga aquí, aunque se reúna donde le dé la gana. Que se reúna en Filadelfia, que se reúna en la iglesia rumana, que se reúna donde quiera, pero es tu hermano, ámalo y haz cosas juntos. Podemos hacer cosas juntos como iglesia también y así vencer el enemigo interior. Y luego, por supuesto, está el enemigo de afuera, que siempre tiene la misma manera de actuar. En el capítulo 4, en el versículo 2 dice: vinieron a Zorobabel y a los jefes de casas paternas y les dijeron, edificaremos, estos son los de fuera, la gente de allí, edificaremos con vosotros
porque como vosotros buscamos a vuestro Dios y a Él ofreceremos sacrificios. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es una de las tácticas del enemigo? Mezclarse con nosotros. Venir y mezclarse. ¿Por qué? ¿Por qué quieren ayudarnos a hacer la obra? ¿Por qué? ¿Qué interés tienen? Confundir. Confundir y destruir para enredar la visión, el propósito de la obra de Dios. El 4.4 dice, otra característica, una es mezclarse para confundir, para destruir, otra es desanimar. Siempre hay alguien que dice, no podéis, no va a salir bien, si no estoy yo, no os va a salir bien, que lo sepáis. Si no soy yo la directora de aquí de la obra, pues no os va a salir bien, porque no vais a saber poner los ladrillos, ¿no? Y además, fíjate lo cansado que estás, fíjate que estás con lo a gusto que podías estar en tu casa ahora. ¿Qué haces aquí? ¿Qué hacéis aquí con el carrillo de la mezcla? Cuando podías estar tomándote un cafelico agustico. Vienen a desanimar. No solamente desanima, también atemoriza, mete temor. Lo que hace es ilegal, no tiene las medidas de seguridad correctas. Eso se lo dijeron a Esdras, lo dijeron al pueblo a los judíos cuando estaban haciendo. No estoy diciendo que esté pasando aquí, estoy diciendo lo que pasó allí. Entonces, lo atemorizaron, le dijeron, vas contra la ley, te estás rebelando contra las autoridades. Fueron los chismosillos de turno. Mira al gobernador, mira lo que están haciendo, mira, están levantando una fortaleza, ellos fueron un pueblo fuerte, dominaron, tuvieron reyes fuertes y nos dominaron. ¿Qué quieres? ¿Dejarlos para que nos sigan dominando? ¿Para que otra vez se levanten y nos quiten de en medio y nos pisoteen? Y el gobernante de turno, no, por favor, no, mirad los archivos, es verdad que han tenido reyes buenos, que tal, que cual, nada, separan la obra. El enemigo parece que consigue su objetivo. Y hay veces que no entendemos, pero pasa. Y la obra se paró, y la obra estuvo parada. Son las cosas que Dios hace que no entendemos. Y estuvieron paradas 16 años, la obra. Y estos paros, que solo Dios sabe por qué pasan, producen, el enemigo parece que gana, porque producen desaliento entre nosotros. La fe y el amor se enfrían y nos replegamos a nuestra vida y a nuestras cosas y apartamos la vista de nuestro Dios. Parece que está ganando la batalla. Cuando Dios abre puertas hay que ir, pero cuando la cierra también hay que esperar. A lo mejor no es el momento. Pero Dios volvió a abrir las puertas y levantó a Zacarías y a Ageo para continuar con la obra. Y 4 años más tarde, el templo estaba construido y en marcha. En el 516 a.C. ya estaba todo en marcha. ¿Por qué? Porque Dios, la obra que comienza, la completa. ¿Amén? Tarde lo que tarde, nuestros tiempos no son los de Dios. Él completa su obra. Y cuando abandonamos nuestras ganas, cuando abandonamos nuestros valores espirituales, ¿qué es lo que nos da? Ansiedad, frustración, tristeza. La obra bien hecha, con fidelidad y consagración, es la que glorifica a Dios. El templo en ruinas solo lo trae vergüenza sobre nosotros. Edifiquemos casa a nuestro Dios y demos lo mejor para su gloria, porque entonces vamos a tener gozo, vamos a tener alegría, vamos a tener rostros resplandecientes de lo contentos que vamos a estar con nuestro Dios. Hermanos, el Señor ha abierto las puertas. Durante muchos años hemos soñado, se nos hizo la promesa de que esto se iba a tirar abajo. Los más antiguos nos acordamos de eso. Y por mucho tiempo las puertas han estado cerradas. Pero ahora las puertas están abiertas, gloria a nuestro Dios. Y no es para que tengamos un templo precioso.
No, no es para que tengamos una iglesia que sea la envidia de toda la iglesia. No, no es para eso. Es para la gloria de Dios. Son nuevos tiempos. Dios es un Dios de nuevos tiempos, de nuevos proyectos, de nuevas obras. Dios va a cambiar esta iglesia, la está cambiando. Dios tiene un propósito para nosotros. Dios quiere que esta iglesia crezca, que esta iglesia glorifique el nombre de Dios. Dios va a llenar esto, se nos va a quedar pequeña, la vamos a tener que vender, nos vamos a tener que ir a una nave, porque la gente va a caer rendida a los pies de Dios. Yo no sé si lo voy a ver, no lo sé. Amén. Pero si no lo veo, que lo vean mis hijos. De verdad, porque lo que sembremos va a dar su fruto. Pero lo importante, todo esto es posible si construimos el templo. No este, sí, este. Este es el templo que le interesa a Dios. Tu vida, tu manera de ver a Dios. Cómo contestas a su llamado. ¿Cómo actúas en tu vida? Si dejas que Dios te cambie, si dejas que Dios sea el rey de tu vida, eso va a hacer que tú obedezcas, que tú tengas ganas de cambiar, que tú te entregues a Él, que oigas su llamado, que se te olvide el móvil. Eso va a hacer que esta iglesia prospere. Cuando nosotros, nuestros templos están con las bases firmes, bien puestas, cuando escuchamos el llamado de Dios y le seguimos. Cuando amemos, ahora los hermanos hay que darle las gracias, de verdad, a todos los que habéis venido, a todos que habéis dejado vuestro tiempo, vuestro esfuerzo, que habéis salido del trabajo o habéis venido aquí, habéis estado juntos, a uno le cayó hasta un hierro, que yo me he enterado por ahí. Y de verdad, ¿creéis que merece la pena? Y las mujeres que luego han venido a limpiar también. Y alguna que la he visto yo, joven, con sacos, para arriba y para abajo también, que esto hay que decirlo. Y los niños, bueno, los niños que ya es... Entonces, todos hemos estado. ¿Creéis que ha merecido la pena? Amén, claro que sí. Porque aparte de que esta iglesia se va a arreglar, esto ha hecho que crezcamos como iglesia. Porque cuando se trabaja, se arrima el hombro, y yo no lo he arrimado mucho, me vaya a perdonar, pero de aquí para adelante tenía que hacer la predicación. De aquí para adelante lo tengo que arrimar más, ¿vale? Pero cuando arrimamos el hombro, crecemos como familia, porque nos reímos, porque pasamos tiempo juntos, porque trabajamos con una misma visión, con una misma disposición. Aprendemos a ver al que tengo a mi lado como mi hermano de verdad. A preocuparme cuando veo que a mi hermano que no se puede mover, que va así, de hartico de trabajar. O a mi hermana que la veo hartica de ya que ya no puede más, que llega. Eso nos hace familia, ¿sabéis? Y eso nos trae unidad. Porque todas las cosas, como dice la palabra, cuando son la voluntad de Dios, nos ayudan a bien. Amén. Y de verdad que os quiero animar. Yo, mi meta de hoy era animaros, en primer lugar, darle gracias al Señor, porque cumple sus promesas, y esto es una promesa cumplida. Eso en primer lugar, darle gracias a nuestro Dios, porque cumple sus promesas. Darle gracias a nuestro Dios, porque ha provisto y va a seguir proveyendo. Darle gracias a nuestro Dios, porque nos está uniendo, porque está cambiando la iglesia. Nos está cambiando a nosotros, porque la iglesia somos nosotros. Y eso es para darle gracias a Dios. Animarnos unos a otros también en este día, a trabajar juntos, codo a codo, hombro a hombro, a que no seamos borricos, que nos empecinamos en las cosas, sino que hagamos la voluntad de nuestro Dios. Y agradecer a todos vosotros lo que estáis haciendo también. Y a seguir, a animaros a seguir, a daros las gracias por todo lo que habéis hecho y todo lo que vais a seguir haciendo y todo lo que vamos a hacer juntos. Pero sobre todo, gracias a nuestro Dios. Si el Señor te está llamando, si el Señor te está hablando, no seas cobarde.
Esto es un desafío para los valientes. ¿Y quién son los valientes de Dios? ¡Nosotros! ¡Amén! Me acuerdo cuando dijo Manel lo de la película esa de 300 y decía, ¿cuál es vuestro oficio? Y decía, ¿no? Y si nosotros los cristianos, ¿cuál es nuestro oficio? Cristo, Cristo y Cristo. ¿Amén? Pues gloria a Dios, vamos ahora.